Hola chilindrines, qué gusto verlos de nuevo. Recibí un paquete con muchos libros, pero en esta ocasión les voy a mostrar solo 4 que conforman una obra y se trata de Tucídides, la guerra del Peloponeso. Esta es una tremenda bomba de análisis político y de drama humano, pero vamos por partes. Es una edición sólida con su sobrecubierta. Está diseñado en tapadura color azul marino simulando tela como esta clásica edición del 2015 del 75 aniversario de Gredos. Letras doradas, es muy coqueta. La traducción es directa del griego a cargo de Juan José Torres. Él es un filólogo, especialista en historiografía griega. El libro contiene mapas de ciertas regiones relevantes en el relato. Es el texto completo, sin recortes, al menos hasta la muerte de Tucídides. Dato muy interesante, Jenofonte, que fue otro historiador griego y fue discípulo de Sócrates, al igual que Platón, dio continuidad a la obra de Tucídides. Prácticamente, esto lo hizo en Helénicas, en el primer libro, prácticamente termina Tucídides y el último párrafo lo continúa más o menos igual Jenofonte, en la misma línea temporal y contextual general. De hecho, Jenofonte imitó intencionalmente el estilo de Tucídides, al menos en el primer libro. Ya para el segundo libro, que igual está contenido en Helénicas, pues ya agarró como su propio estilo. Es muy interesante, pero vamos a hablar de él en otro momento. ¿Quién fue Tucídides? Muy brevemente, porque es muy extenso. Él fue un general ateniense que vivió desde dentro la guerra entre Esparta y Atenas, que es prácticamente lo que se relata en esta obra. Podemos decir que Tucídides fue el primer politólogo, aunque por supuesto, entre paréntesis, esto no es posible porque la politología o la ciencia política pues no se inventó hasta siglos después, como en el siglo XIX, pero digamos que es un protoejemplo, porque Tucídides se inventó eso de investigar las causas políticas y psicológicas de la guerra, dinámicas de poder entre los estados, psicología de las masas y líderes, relaciones entre interés nacional y moralidad, entre muchas otras cosas. Este señor es un pionero del realismo político. Prácticamente Maquiavelo y Hobbes le deben todo a Tucídides. ¿Me pasas a Heródoto? Chécate este dato, mientras que en Heródoto, que es otro historiador del que también quiero hablarles porque quedé fascinado, neta, entiendo a los vatos que estudian historia, es tan erotizante ver cómo todos los hechos y fenómenos históricos van ensortijándose y se conectan y todo es lógico en una materialidad conductora, ¿no? Como un hilo conductor, como si fuera el hilo de Ariadna, mientras que en Heródoto digamos que la historia, tal como la narra él, está movida por elementos divinos, es casi un relato mágico de cómo la divinidad influye y mueve los hilos de la realidad histórica. En Tucídides se hace historia a lo humano, es decir, los hechos tienen una explicación con base en la naturaleza humana, en la racionalidad de su tiempo, es contextual, está situada, está apegada a la más lúcida y fina objetividades casi en grado científico. De esta forma, el mismo Tucídides nos dice en el libro primero, capítulo 22, y permítanme hacer la lectura directa, él nos dice, este es Tucídides, tal vez la falta del elemento mítico en la narración de estos hechos restará encanto a mi obra ante un auditorio, pero si los que quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y los que en el futuro serán iguales o semejantes de acuerdo con la naturaleza humana, si estos la consideran útil, será suficiente. En resumen, mi obra ha sido compuesta como una adquisición para siempre, más que como una pieza de concurso para escuchar un momento. O sea, Tucídides lo que nos está diciendo es que él no escribe para entretener, como a lo mejor Heródoto sí, y así lo critica. Él escribe para que haya un registro, un acta de cómo fueron las cosas de forma estricta y analítica y cruda. Otra cosa que quiero destacar de Tucídides, y ya con eso termino porque si no les voy a spoilear toda la obra y parece que se la estoy cromando a Tucídides, que sí,
Otra cosa que quiero destacar es cómo narra la peste que azotó a Atenas. Es que lo hace de una forma tan cruda, tan descorazonadora, que nos recuerda incluso a lo mejor un poco o un mucho crónicas sobre el COVID, ¿no? Diría, y así es un hecho, que esta es la primer peste, la primer pandemia que se ha narrado y que se ha dejado documento histórico en la historia de la humanidad. Permítanme leerles entonces algún fragmento, ¿no? Solo para ilustrar un poco de cómo lo relata Tucídides. En la versión de Gredos, la edición del 2015, que es la que estamos mostrando aquí, eh, el relato sobre la peste de Atenas viene en la página 359, es el libro segundo, capítulo 48. Nos dice lo siguiente: la peste de Atenas apareció por primera vez, según se dice, en Etiopía, la región situada más allá de Egipto, y luego descendió hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del rey. En la ciudad de Atenas se presentó de repente y atacó primeramente a la población del Pireo, por lo que circuló el rumor entre sus habitantes de que los peloponesios habían echado veneno en los pozos, dado que todavía no había fuentes en la localidad. Luego llegó a la ciudad alta y entonces la mortandad ya fue mucho mayor. Sobre esta epidemia, cada persona, tanto si es médico como si es profano, podrá exponer sin duda cuál fue en su opinión su origen probable, así como las causas de tan gran cambio que, a su entender, tuvieron fuerza suficiente para provocar aquel proceso. Yo, por mi parte, describiré cómo se presentaba y los síntomas con cuya observación, en el caso de que un día sobreviniera de nuevo, se estaría en las mejores condiciones para no errar el diagnóstico. Al saber algo de antemano, también voy a mostrarlos, porque yo mismo padecí la enfermedad y vi personalmente a otros que la sufrían. Aquel año, como todo el mundo reconocía, se había visto particularmente libre de enfermedades en lo que a otras dolencias se refiere, pero si alguien había contraído ya alguna, en todos los casos fue a parar a esta. En los demás casos, sin embargo, sin ningún motivo que lo explicase, en plena salud y de repente se iniciaba con una intensa sensación de calor en la cabeza y con un enrojecimiento e inflamación en los ojos. Por dentro, la faringe y la lengua quedaban enseguida inyectadas y la respiración se volvía irregular y despedía un aliento fétido. Después de estos síntomas sobrevenían estornudos y ronquera, y en poco tiempo el mal bajaba al pecho, acompañado de una tos violenta. Y cuando se fijaba en el estómago, lo revolvía y venían vómitos con todas las secreciones de bilis que han sido detalladas por los médicos, y venían con un malestar terrible. La mayor parte de los enfermos les vinieron también arcadas sin vómito, que les provocaban violentos espasmos, en unos casos luego que remitían los síntomas precedentes y en otros mucho después. Por fuera, el cuerpo no resultaba excesivamente caliente al tacto, ni tampoco estaba amarillento, sino rojizo, cárdeno y con un exatema de pequeñas ampollas y de úlceras, pero por dentro quemaba de tal modo que los enfermos no podían soportar el contacto de vestidos y lienzos muy ligeros, ni estar de otra manera que desnudos, y se habrían lanzado al agua fría con el mayor placer. Y esto fue lo que en realidad hicieron, arrojándose a los pozos, muchos de los enfermos que estaban sin vigilancia, presos de una sed insaciable, pero beber más o beber menos daba lo mismo. Por otra parte, la imposibilidad de descansar y el insomnio los agobiaba continuamente. El cuerpo, durante todo el tiempo en que la enfermedad estaba en plena actividad, no quedaba agotado, sino que resistía inesperadamente el sufrimiento. Así, o parecían, como era el caso de la mayoría, a los 9 o 7 días consumidos por el calor interior, quedándoles todavía algo de fuerzas, o, si conseguían superar esta crisis, la enfermedad seguía su descenso hasta el vientre, donde se producía una fuerte ulceración, a la vez que sobrevenía una diarrea sin mezclar, y por lo común se perecía a continuación a causa de la debilidad que aquella provocaba. El mal, después de haberse instalado primero en la cabeza, comenzado por arriba, recorría todo el cuerpo, y, si uno sobrevivía a sus acometidas más duras, el ataque a las extremidades era la señal que dejaba
Afectaba en efecto a los órganos genitales y a los extremos de las manos y los pies, y muchos se salvaban con la pérdida de estas partes, y algunos incluso perdiendo los ojos. Otros, en fin, en el momento de restablecerse, fueron víctimas de una amnesia total y no sabían quiénes eran ellos mismos ni reconocían a sus allegados. La naturaleza de esta enfermedad fue tal que escapa sin duda a cualquier descripción. Atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana. Tremendo. En fin, Tucídides, pido perdón en nombre de toda la humanidad porque continuamos cometiendo los mismos errores históricamente, periodo tras periodo. Gracias por tu legado. Dime si tú conoces la trágica historia de los ángulos obtusos. Algo confuso, no sé si era una ilusión o algo conciso. Objeto de la ciencia del oblicuo y derramaba vértices en coordenadas cartesianas, telequinesis geométrica, drama simétrico, carente de arquitecto.